Nosotros hablaremos sobre el cuerpo humano y no me acuerdo de haber escuchado muchos mensajes sobre la importancia del cuerpo humano. No sé ustedes, pero yo al menos he escuchado poco. ¿Por qué nosotros debemos hablar sobre eso? Primero porque ese cuerpito es lo que nos acompaña todos los días, toda la vida, ¿cierto? Es inescapable. Tú puedes hacer lo que quieras, pero no puedes escapar de tu cuerpo. Tu cuerpo está contigo 24/7, ¿cierto? Y está trabajando mientras duermes. Y antes de que tuvieras conciencia, tu cuerpo ya estaba ahí. Así que el cuerpo es algo muy importante. Pero también el cuerpo es algo fantástico. Con toda la revolución de la inteligencia artificial y los robots, nadie se compara, nadie ha podido hacer algo comparable con lo que es el cuerpo humano, de hecho. El cuerpo humano es fantástico. Y mientras más estudia, más se da cuenta de lo fantástico y maravilloso que es el cuerpo humano. Pero muchas veces el cuerpo humano es o a la vez despreciado, maltratado, es tratado como un ídolo y es puesto en una posición de donde no debiera estar. Así que, ¿cuál debe ser el valor? ¿Cuál es el valor del cuerpo humano bíblicamente? ¿Qué es lo que la Biblia dice sobre mi cuerpo? ¿Cómo debo entenderlo? Y cómo debo no solamente cuidarlo, pero cómo debo disfrutar de ello. Vamos a hablar un poco sobre eso. Pero antes tenemos que responder a esa pregunta. ¿Qué es el humano? ¿Qué es el ser humano? Esa pregunta que está ahí siendo respondida en los 2 primeros capítulos de la Biblia es una pregunta tan esencial a la fe cristiana que no podemos entender el cristianismo sin responder correctamente a esa pregunta. ¿Sabe por qué? Porque la historia de la redención comienza básicamente no solamente con la creación del mundo, porque el mundo fue creado para el humano, pero sobre todo con la creación del ser humano, que es donde efectivamente se produce una relación de adoración, de un vínculo ideal entre creador y criatura. Entonces tenemos la humanidad creada, el cuerpo creado. Pero luego nosotros tenemos el pecado. Y el pecado vino por medio de una desobediencia también física y no solamente en el corazón y en la mente. Fue una actitud, fue un acto concreto que implicó en la pérdida, en una pérdida significativa también para el cuerpo. Ustedes se acuerdan que cuando Dios dice a Adán y a Eva que lo que les pasaría producto de su pecado, primeramente era la muerte física, pero primeramente la muerte espiritual. Pero las consecuencias prácticas que todas las personas experimentarían, las mujeres, Dios dice que ella experimentaría dolores elevados en el parto y al hombre sufriría, lucharía contra la tierra y todas las consecuencias del pecado se verifican en su cuerpo. Tanto es que después del pecado, ¿qué hacen Adán y Eva? Hacen ropas para cubrirse el cuerpo. Ahí vemos la humanidad perdiendo una conexión muy especial con su propio cuerpo y con el prójimo. Pero cuando nosotros entendemos la historia de la redención, sabemos que el Redentor iba a venir. ¿Y cómo vino el Redentor? Encarnado en cuerpo y hueso. Tanto es así que nosotros tenemos la mesa del Señor, porque el Señor dijo que el que no come de mi carne y no bebe de mi sangre, no tiene parte conmigo. O sea, yo no puedo decir que el cuerpo no es algo importante en la fe cristiana celebrando la cena del Señor. Es importantísimo. Y no solamente eso, Él vino en carne y se hizo ser humano. La divinidad misma se hizo ser humano y más. Su promesa es que nosotros viviremos para siempre con cuerpos. Yo sé que el pensamiento popular del mundo evangélico es que seremos almas en el cielo, pero la promesa no es esa. La promesa es que tendremos cuerpos físicos. Y es difícil entender porque nuestra cultura ha absorbido la filosofía, la influencia de la filosofía griega que trata el cuerpo como algo inferior y sin valor, y el alma, el espíritu, la mente, el intelecto como algo superior y divino. Pero ahí tenemos a Dios rompiendo ese esquema, primero creando el cuerpo y diciendo que este cuerpo creado también es imagen suya, y más, Él mismo se hace cuerpo.
no de una forma puntual, sino que para siempre. Y Él mismo promete para nosotros cuerpos perfectos. Así que eso es la historia de la humanidad, y yo no puedo separar la humanidad del cuerpo. El cuerpo es un lugar donde nosotros experimentamos totalmente nuestra espiritualidad. El impacto del pecado está en el cuerpo. Por lo tanto, tenemos que estudiar la importancia del cuerpo humano para nuestra vida como un todo y también para nuestra espiritualidad. Así que vamos a ver cómo la creación revela la belleza del cuerpo humano. Lo primero que la creación va a revelar sobre la belleza del cuerpo humano, ya en la manera como Moisés describe y nos presenta el relato de la creación del hombre en el capítulo 1. Dice así: luego dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó la imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y Dios los bendijo con esas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. Aquí lo primero que hace Dios al momento de crear el ser humano es establecer que ese ser humano creado es creado con una dignidad especial. Es por eso que en el relato de la creación, cuando leemos que Dios dijo: haya luz, haya sol, o nazcan los animales, todo eso. Pero al ser humano, Dios hace una pausa y hace un pequeño concilio, un concilio trinitario. Y en eso sigo la lectura de Calvino y de varios otros teólogos, de que aquí estaba la Trinidad tipificada. Hagamos al ser humano a nuestra imagen. Y es interesante porque aquí es como Dios pone en destaque la importancia de lo que sería creado. Cuando rompe el ritmo de creación y hace una pausa y hace un diálogo, pone una descripción de lo que se va a hacer. Es cuando Dios quiere que pongamos atención a algo especial que Él está haciendo ahí. Por eso esa expresión es tan importante, ese hagamos ahí es tan importante. Y lo más importante es que esa dignidad que el ser humano tiene en su cuerpo, y es importante decir, la dignidad no es o no reside únicamente en su espiritualidad o en su mente o en su corazón, pero también en su cuerpo. Ella es imputada y no conquistada. Nosotros asimilamos la idea de que dignidad es algo que yo hago por merecer, pero aquí es algo que es externo a mí, es dado por Dios, pero a la vez es dado por Dios de forma ontológica, es decir, yo nazco con eso, es parte de mi esencia. No es algo que conquistaré o desarrollaré a lo largo de la vida. No es algo que obtengo por medio de un proceso cultural y social, sino que es algo inherente a mí. Pero siendo algo inherente a mí, es externo a mí porque fue dado por el hecho de haber sido creada en la imagen de Dios. Esa dignidad no se limita solamente a la mente, sino que a todo el ser humano, y confronta el pensamiento popular de que el ser humano es nada más que un tipo diferente de animal. Y a veces muchos cristianos incluso quedan ahí con esa filosofía y con esos pensamientos. El ser humano no es solamente una versión desarrollada de un animal. Muchas veces, para nivelar todos los seres, tratamos de nivelar a los seres humanos con los animales, ignorando la dignidad ontológica del ser humano por sobre los animales. Cuando nosotros también humanizamos animales, haciendo con que sean algo que ellos no son. No es que yo no vaya a amar a los perritos y a los gatos, pero ningún perro, ningún gato tiene la dignidad de un ser humano, ni tiene el valor de un ser humano. Por más que usted lo ame, por más que usted lo llame de hijo o hija, no lo es. No es un ser humano. Nuestra cultura ha cambiado hijos por perros y piensa que está bien. Bíblicamente eso afronta a la mismísima dignidad del ser humano. Estamos disminuyendo el valor del ser humano.
Y eso es lo que tenemos que entender, porque desde esa dignidad es que el ser humano cuida a aquellos animales que necesitan ser cuidados. Tu perro necesita ser tratado como perro, no como gente. Porque cuando yo trato a un animal como ser humano, yo trato a un ser humano como un animal, y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros entendamos el debido valor de cada cosa. El mandato cultural aquí deja en evidencia la relación que tiene el ser humano con los animales, debiendo el ser humano gobernar la creación por ser distinto de ella. En esa importancia, porque parte de esa dignidad o la esencia de esa dignidad está en el hecho de que esa dignidad reside en Dios, y por ser la imagen de Dios, como vamos a ver más un segundo, yo tengo una responsabilidad y un deber para con la creación. Entonces, ¿qué implica esa dignidad humana? Primeramente, el trato digno con todas las personas. Y aquí eso se ha politizado mucho, pero ustedes ya han escuchado esa frase, derechos humanos para humanos derechos, ¿no es cierto? Eso no puede ser más antibíblico ni anticristiano. Primero, porque no existen humanos derechos. Se termina por ahí. Segundo, porque yo olvido la dignidad humana es un valor inalterable del ser humano. Él no conquista. Él la tiene por ser meramente humano, creado a la imagen de Dios. Independiente de sus conductas, y pueden ser, y muchas veces son, conductas terribles. Pero es exactamente porque, y eso es el punto aquí, exactamente porque el ser humano es digno, que la Biblia, las penas contra aquellos que atentan contra el ser humano son aún más duras. Esa es la raíz de la razón de la pena de muerte en la Biblia. Porque la vida humana no es tuya ni mía para que la quitemos. Es de Dios. Toda vida es digna, toda vida es santa. Por lo tanto, todo atentado contra la vida es algo serísimo. Y es por eso que debemos bíblicamente corregir nuestro corazón en cuanto a eso. La dignidad viene de Dios. Así como Dios literalmente sopló vida en las narinas de Adán, Él imputa dignidad al ser humano. Y el cuerpo humano es digno desde su mismísima concepción. Él no conquista dignidad al momento de nacer. Eso es lo que vemos ahí el rey David, el Salmo 139, cuando dice que tus ojos me vieron a mí en el vientre de mi madre. Cuando muestra que nosotros ahí ya somos lo que somos, y esa dignidad está presente ahí. Por lo tanto, la dignidad no vendrá como un proceso de desarrollo social, sino que por una decisión divina de la misma concepción del ser humano. Por lo tanto, yo no debo tratar a mí mismo y a mi cuerpo con desprecio, maltratar mi cuerpo, sea por exceso de trabajo, sea por exceso de comida o bebida, sea por exceso de cualquier sustancia, sea por la privación de trabajo, la privación de comida y la privación de sustancias o vitaminas necesarias. Yo no debo maltratar mi cuerpo, debo tratar mi cuerpo con dignidad. Pero yo creo que la mayoría de nosotros tendrá mucha facilidad en tratarse a sí mismo con dignidad. Es difícil tratar al otro con dignidad, sobre todo a las personas que no nos caen bien, a las personas que nos producen enojo, ira, rechazo. Pero es exactamente de lo que se trata el Evangelio, de reunir los que están separados. Debo entender la dignidad del cuerpo humano, pero también debo entender el propósito del cuerpo humano. El Señor dijo, hagamos al ser humano nuestra imagen. ¿Qué significa imagen? Primeramente aquí la idea de imagen y semejanza es la misma cosa. Mucha gente ha teorizado así como no, imagen es la parte física y semejanza la parte no física. Hay muchas teorías con relación a eso. Los padres de la iglesia le encantaban esas bolas así como que de teorizar sobre eso, Agustín y todo eso. Pero básicamente es lo mismo, incluso porque el propio autor, Moisés, más adelante, va a intercambiar las palabras para decir una por la otra. Por lo tanto, imagen y semejanza es solamente un recurso literario que Moisés utiliza para enfatizar algo aquí. Son sinónimos. Imagen aquí viene en el sentido de compartir características especiales con Dios. En la teología se estudia los atributos de Dios, atributos comunicables e incomunicables. Y hay atributos que Dios tiene que nosotros tenemos también, que Él se nos comunicó a nosotros por el hecho de ser imagen suya.
atributos y características. Usted va a decir, ya, pero Dios es espíritu, es decir, no tiene cuerpo, pero nos creó con cuerpo y dice que nosotros con cuerpo somos su imagen. Incluso porque nuestra cabeza, imagen es solamente lo visible. Pero muchas cosas son visibles o más bien perceptibles, no necesariamente por medio de los ojos. Tenemos otros sentidos. Pero debemos entender eso. Nosotros compartimos características con Dios y esas características tienen una función especial por la funcionalidad que Dios dio al ser humano de gobernar a la creación. Dios crea el mundo material, pone un ser físico para gobernar ese mundo en su nombre, bajo su autoridad. Por lo tanto, cuando nosotros recibimos un encargo por parte del jefe, yo voy y hago en la atribución que él me dio. Es él haciendo por medio de mí. También es así con relación a la creación, de ser representante de Dios, gobernar en el nombre de Dios. Literalmente Dios nos da todos los recursos necesarios, todas las autorizaciones necesarias para que nosotros seamos la voz de Dios en el planeta. Dios crea el mundo y cómo Dios sustenta el mundo, cómo Dios administra el mundo por medio del ser humano que Él puso ahí. Esa está en el centro de la imagen de Dios y obviamente la imagen de Dios tiene que ver con la pureza original con la que Dios creó al hombre. Pero el pecado quitó esa pureza original, pero no quitó todos los aspectos y todas las características y todas las responsabilidades del ser humano para con la creación. Y es por eso que el Señor, aún así, por medio de personas pecadoras, sigue manteniendo el mundo. Porque dentro de su proceso, dentro del proceso histórico de redención, por medio de Cristo, Él va a restaurar en nosotros la plenitud de las características con las que nosotros fuimos originalmente creados, ¿cierto? Eso va a implicar en que nosotros como seres humanos no somos seres autónomos. Yo no puedo hacer conmigo y con mi cuerpo lo que yo quiero porque yo no soy autónomo, yo no soy dueño del planeta. Yo vivo en ese planeta. Yo tengo autoridad para hacer cosas en ese planeta, pero yo no soy el dueño de la fábrica. Yo no soy el dueño de la empresa. Soy un funcionario que actúo en responsabilidad y en nombre de. Tengo una procuración especial para hacer esto. Pero no soy yo el dueño, ni siquiera de mi cuerpo. Implica que nosotros también fuimos diseñados con el cuerpo que tenemos para las funciones que Dios especialmente demanda de nosotros. Por eso Dios nos dio inteligencia para crear, para anticipar situaciones, para proveer. Dios nos ha dado recursos artísticos porque Él es artista. Técnicos porque Él creó con precisión matemática todas las cosas. Dios ha puesto en nuestro corazón, independientemente de sea cual sea su religión, posición, política, todos nosotros tenemos un concepto de justicia natural. Una idea de que eso está bien o eso está mal. Puede ser muy distorsionado, pero una idea habrá. Oriunda del mismo ser que es la fuente de toda justicia, la fuente de toda sabiduría. Dios nos creó con las condiciones que tenemos para hacer una expresión de Él en el mundo y somos funcionalmente bien hechos. Seguramente usted ya armó un mueble en su casa. Eso me pasó esa semana, estaba armando las cortinas allá de la sala. Y yo descubrí por qué tuvimos tanto trabajo para armar esas aquí y no las de allá. Porque había una pieza que yo no le di la menor importancia, pero era vital. Era una pieza de ese porte que no tiene mayor gracia, pero es exactamente lo que hace con que la cortina no se caiga cuando uno abre. Sufrimos aquí, tuvimos que hacer arreglines y dar vuelta y qué sé yo, porque la bendita pieza yo pensaba que no era importante, la boté. Era importante. Toda pieza era importante. Y el Señor no nos creó con las manos que tenemos, con los brazos que tenemos, con la cabeza que tenemos, con la sexualidad que tenemos, porque eso no fuera importante. Eso es importante. Cada cosa. Y cumple una función. Por lo tanto, tengo que entender que lo que tengo, lo que soy, responde al propósito de Dios para mí. El cuerpo humano refleja y apunta para Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios ordena al hombre que cuide el mundo, el hombre, por medio de su fuerza, hace cosas increíbles.
Seguramente aquí en Chile muchos de nosotros ya han visto las imágenes ahí de las mineras. ¿Han visto un camión minero? Es una cuestión así como de Señor de los Anillos, una bola gigante. Y uno dice, qué ingenio, ¿no? De crear eso. O qué fuerza el ser humano tuvo que haber tenido para lograr grandes expediciones o grandes hazañas en la historia. Esa fortaleza humana refleja la fuerza, esa fortaleza física refleja la fuerza que tiene Dios. La habilidad del ser humano refleja las habilidades de Dios. La intelectualidad refleja la sabiduría de Dios. Por lo tanto, el cuerpo humano va a reflejar a Dios. Y claramente que el pecado, si bien no elimina la imagen de Dios completamente en el ser humano, razón por la que aún el ser humano pecador no deja o no pierde la dignidad original con la que fue creado, impide al ser humano de cumplir su propósito de forma plena. Impide al ser humano de tratar al otro con dignidad, de ver su dignidad en sí mismo. Razón de muchas falencias, de muchos sufrimientos de naturaleza emocional, cuando yo no veo mi propia dignidad. Y falencia de muchos problemas sociales, cuando yo no veo la dignidad en el otro. Ahí vemos la marca del pecado. Ahora, la excelencia del cuerpo humano y el propósito del cuerpo humano se ve más reflejado en Cristo. Porque Cristo es la plena humanidad. Cristo es ser humano como el ser humano debe ser. También en su versión fitness. Cristo es la perfecta demostración de lo que debe ser el cuerpo humano. Porque por medio de este cuerpo físico de Jesucristo es que nosotros tenemos esperanza. Mostrando la importancia, la relevancia del cuerpo humano también para la historia de la redención. Y eso implica en que yo no puedo ocupar mi cuerpo como yo quiero, porque yo no soy autónomo. Mi cuerpo tiene una función definida no por mí, sino que por el Creador. La tendencia humana post-pecado es de redefinir el propósito de todas las cosas según el antojo y los sentimientos de cada uno. Pero la perspectiva bíblica es que yo no puedo redefinir las configuraciones de fábrica. El ser humano fue creado no como un software un software abierto que usted lo puede editar. Es como los productos de Apple, fue creado cerrado, no lo puede cambiar nada. No le podía añadir memoria, nada. El ser humano fue diseñado por el Creador con una forma específica para funcionar de una manera específica. Y cuando funciona de forma perfecta, funciona maravillosamente bien. Tengo que reconocer eso. Tengo que someter mi corazón a la soberanía de Dios y decir que, ya Señor, ayúdame a usar mi cuerpo para tus propósitos. Eso implica también en que es deber de utilizar mi cuerpo para producir cultura. Producir cultura es lo que vimos el mes pasado con relación al trabajo. Cuando yo estoy trabajando, sirviendo, enseñando, aprendiendo, yo estoy produciendo cultura. Estoy siendo instrumento de Dios, utilizando los recursos que Dios me dio para servir al mundo. Porque seamos honestos, ¿qué es lo que hacemos con nuestro cuerpo la mayor parte del tiempo? Trabajar. Si es el trabajo lo que consume mayor parte de nuestro tiempo, nuestro cuerpo está diseñado para el trabajo, no para ser esclavo del trabajo, como la palabra misma enseña, pero para ser, por medio del trabajo, instrumento de Dios en el cuidado y la mantención del mundo, por medio de la producción, por medio de las ciencias, por medio de las artes, por medio del servicio. Nosotros estamos dando a nuestro cuerpo la utilidad que Dios demanda de nosotros. Pero también tengo que entender que mi cuerpo, y no solamente mi cabeza, mi alma y mi corazón, es un instrumento y un espacio de adoración. No solamente cuando traigo mi cuerpo el domingo y lo pongo sentadito en la silla. Mi cuerpo es donde yo adoro a Dios. Y es por eso que el apóstol Pablo va a decir que debemos consagrar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable. Y para muchos de nosotros dice, ¿por qué dice consagrar nuestros cuerpos? ¿En la mente nomás? Es de corazón. Aquí o aquí. ¿Qué significa consagrar mi cuerpo? Ah, no, es que tengo que hacer cosas en la iglesia. Es mucho más que eso. Significa que
todo lo que, como vamos a ver ese mes, lo que yo como, mis entretenciones, mis ejercicios, mis atribuciones que demandan de mi vigor físico, tienen una estrecha relación con la manera como entiendo a Dios y cómo lo adoro. Mi ocio debe adorar a Dios, mi descanso debe adorar a Dios, bien como mi trabajo debe adorar a Dios, porque el cuerpo fue hecho por Él y para Él, y yo por medio del cuerpo adoro a Dios, en el cuerpo adoro a Dios y con el cuerpo adoro a Dios, porque el cuerpo humano fue hecho para eso. Ahora, debemos hablar un poquito sobre la forma del cuerpo humano. Dice, es muy interesante porque el capítulo 1 va a demostrar ahí cómo Dios creó de una forma general, ¿cierto? Creó Dios al hombre y a la mujer a su imagen. En el capítulo 2, Dios da un poquito más de detalle y es muy bonito, porque mira, dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Más adelante, ¿cómo formó la mujer? Dice, entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. El Señor formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó cada animal o a cada ser viviente, ese fue su nombre. El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y todo animal del campo, pero Adán no encontró una ayuda que le fuera adecuada para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y la cerró con carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo para el hombre. Ese relato es muy interesante. Primero porque es la creación del ser humano como en dos actos. El primer acto, Dios crea al hombre. ¿Y cómo Dios crea al hombre? De una forma bien masculina. Formó del polvo del cielo, sopló vida y ya está, listo, trabajar. Chao. No hay detalle. No hay así como que, no. Así fue. Y eso es muy, muy interesante. El hecho de haber sido creado del polvo de la tierra pone contexto a lo que vimos en el capítulo 1. Fuimos creados a la imagen de Dios y es muy fácil que el ser humano se crea a Dios. Aquí Dios está diciendo, fuiste creado a la imagen de Dios, pero no eres Dios. Eres polvo. Pero de ahí, la Biblia dice que la mujer no fue creada de la misma manera. La mujer fue creada de una forma diferente. Y para explicar la manera como la mujer fue creada, Dios aquí dedica mucho más tiempo. Con incluso derecho a poesía. Adán el poeta. Ese es carne de mi carne, hueso de mis huesos. A ningún otro ser Adán le hizo poesía, solamente a su esposa. Estaba enamorado. Mira, Dios se da el trabajo de, primeramente, evaluar su creación. Aquí vemos el primer feedback de la historia, aquí como el Señor haciendo un análisis, así como que, chuta, parece que algo no calza acá. Y él nuevamente, lo que vimos en el capítulo 1, como que conversa consigo mismo. No es, yo le haré, y él anticipa lo que él va a hacer, antes de hacer. Mira lo especial que da Dios a ese momento. Al crear la mujer, ¿qué es lo que hace Dios? Le da al hombre una anestesia general para que él duerma, literalmente eso. Se duerme con una anestesia general y le hace una operación, extrae una costilla y crea a la mujer desde la costilla, no del polvo, de la costilla, del mismo hombre. Cierra todo eso, deja al caballero ahí convaleciente, se recupera y luego hace a la mujer y se la presenta, mostrando que la mujer no fue buscada por el hombre, encontrada y conquistada por él, sino que fue dada por Dios al hombre. Porque fue Dios quien interpretó la necesidad del ser humano. Ese relato lo que hace es unir al hombre y la mujer de una forma indisoluble. Porque Dios no creó a un otro Adán. Dios no creó a un otro ser igual y exactamente de la misma manera, con las mismas funciones, como que para multiplicar
las manos pura y simplemente. No fue eso. Dios crea seres que no son paralelos e idénticos. Los crea de una forma distinta, pero unidos de una forma tan esencial al punto de que no se pueden separar. No son seres distintos y ajenos, sino que más bien uno se ve y se completa en el otro. Eso es literalmente lo que el texto dice. La forma distinta de la creación del hombre y de la mujer no establece valores diferentes para el hombre y para la mujer, como vimos en el capítulo 1. Ambos son creados a la imagen de Dios y ambos tienen la misma dignidad original y esencial. Pero Dios los crea con cuerpos distintos y crea sus cuerpos en momentos distintos y de una forma distinta, de manera que el hombre sea siempre dependiente de la mujer y la mujer siempre dependiente del hombre. Como el apóstol Pablo va a decir en el futuro, que el hombre viene de la mujer, pero la mujer primero vino del hombre. Así que están amarrados los dos. Y es hermoso porque en eso vemos ahí la manera como se debe efectivamente relacionar los géneros. Mira lo que dice Calvino. Calvino va a decir, Dios creó al hombre y lo hizo varón y hembra. Dice, de esta manera, Adán fue enseñado a reconocer a sí mismo en su esposa, como en un espejo. Y Eva, a su vez, a someterse voluntariamente a su marido, al haber sido tomada de él. Pero si los dos sexos hubieran procedido de fuentes distintas, habría habido motivo para el desprecio mutuo, la envidia y las contiendas. Es muy importante que entendamos eso. La diferencia y la diversidad, lejos de ser algo negativo, es algo absolutamente positivo. ¿Por qué? Primeramente, lo que Dios quiere que entendamos es que la vida monogenérica o de un solo género es inviable, imposible y no deseable. Dios mismo dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Por lo tanto, Dios crea un otro género para dar a la plenitud de la humanidad su obra final, masculino y femenino. Y el hombre aquí es creado claramente como un ser social, que depende de la sociedad. Porque Dios no estaba creando solamente el matrimonio, pero netamente estaba creando la vida social, la vida comunitaria. Y muestra cómo nosotros todos estamos intrínsecamente unidos unos a otros. Porque si bien no podemos no ser parientes de sangre, sí somos y tenemos en común un mismo ancestral. Ahora, la diferencia en el cuerpo, porque había una diferencia también en el cuerpo, indica la función distinta para cada uno de los dos. Y Dios va a explicar esa distinción de responsabilidad, de la responsabilidad que estableció con el hombre y de la responsabilidad de la mujer. Pero esa distinción física en sus órganos, en su cuerpo, revela la belleza de la creación de Dios. Porque incluso la mismísima Trinidad, que son iguales en esencia, santidad y en poder, son diferentes en función y en obra. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre ni el Hijo. El Padre es quien envía el Hijo, y es el Padre y el Hijo que envía el Espíritu. Hacen cosas distintas, tienen responsabilidades distintas. Quizás en el Consejo de la Trinidad discutieron ahí, ya, ¿quién va a morir por los pecadores? Te tocó a ti. Chuta, no. Es injusto. ¿Será Cristo más valioso que el Espíritu? Porque el Espíritu no se sacrificó, ¿eh? Como hacen los hermanos que sacan cuenta que no, ese trabajó menos que yo. Son iguales en valor, en mérito, pero son distintos en función. Lo más interesante, Dios crea el ser humano y lo pone ¿dónde? ¿En una plantación de maíz? ¿Donde todo parejito y todo igual? No, Dios lo pone en un jardín. Ni siquiera en una sabana, ni siquiera en un jardín. ¿Usted sabe qué era un jardín? El jardín solo es jardín y solo tiene belleza por la diversidad de sus especies.
por la variedad. Es exactamente lo que Dios quiere decir. La belleza está en la diferencia uno del otro. Porque juntos forman un solo jardín. Juntos forman una sola humanidad. Pero no son iguales. Son complementarios. Y es exactamente lo que Dios quiere que entendamos. La belleza del cuerpo humano es complementaria. La diversidad complementaria es expresada acá. Ahora, nosotros vivimos en un mundo donde hay dos grandes problemas producto de la caída. Primero, la batalla del hombre contra la mujer y de la mujer contra el hombre. La histórica batalla de los sexos, que ha condenado nuestra historia por siglos de un machismo que ha sido bastante y sigue siendo algo bastante duro. Y también una respuesta muchas veces desproporcional en combater ese tipo de pecado. El pecado puso en conflicto lo que estaba en armonía. Es el pecado que pone en resistencia y en oposición el hombre con la mujer. Porque acto seguido, después de la caída, ¿qué pasó? El hombre denuncia a su esposa y no a sí mismo. Y después, como consecuencia de la caída, el Señor dice, tu deseo será contra tu marido, pero él te dominará. Y ahí deja en evidencia la crisis matrimonial, la crisis social, la crisis histórica. Por lo tanto, debemos entender que ese es un problema producto del pecado, que contraría la forma como el cuerpo humano fue diseñado, esa belleza complementaria. Pero hay también un otro problema que es más contemporáneo. Hoy día, en nuestros días, la teoría de orientación sexual cambió la fuente de identidad de la imagen de Dios en el ser humano. Mi género ya no es definido por el Creador, sino es definido por mis sentimientos. De manera que genera una confusión social en la definición de qué es lo que es un hombre y qué es lo que es una mujer. Rosaria Butterfield es una pesquisadora norteamericana con vasta experiencia en distintas teorías de la mujer y con muchos libros escritos en ese tema. Y dice lo siguiente: el concepto de orientación sexual fue utilizado por primera vez por Freud y su efecto, sino su intención, fue la de reubicar radicalmente la sexualidad del contexto bíblico creacional a algo completamente nuevo, el impulso fundamental que determina y define la identidad humana. Nada menos que la personalidad estaba en juego. Al definir a la humanidad de acuerdo a los deseos sexuales y segregarla de acuerdo con su objeto de género, Freud estaba intencionalmente, o no, suprimiendo la categoría bíblica de estar hecho a la imagen de Dios, masculino y femenino, reemplazándola por la categoría psicoanalítica de identidad sexual. Y más adelante dice, la sexualidad cambió de verbo, práctica, para sustantivo, persona. Y con este movimiento gramatical nació un nuevo concepto de humanidad. La idea de que estamos orientados o enmarcados por nuestros deseos sexuales, que nuestros diferentes deseos sexuales y diferentes objetos de deseo constituían distintas especies de personas y que la autorrepresentación y la identidad están ahora arraigadas en la orientación sexual y no en los propósitos de Dios para los portadores de su imagen. Antes de la invención de la categoría de orientación sexual en el siglo XIX, ninguna práctica sexual o deseo sexual prescribía la personalidad o definía la identidad personal. Nosotros estamos lidiando con no solamente una expresión personal, pero una total redefinición de la identidad de lo que es el ser humano a partir de su sexualidad. Lo que Dios muestra en la palabra es que la sexualidad no define la identidad, sino que te permite expresarla, pero no definirla. Porque la definición la da el Creador. Ahora, ¿cómo nosotros respondemos a todo eso? Nosotros debemos entender que primeramente es Dios quien restaura la humanidad perdida por medio de Cristo, derrumbando la barrera que hay entre hombres y mujeres, como Pablo dijo en Gálatas. Porque en Cristo ya no hay esclavo ni señor, griego ni judío, hombre ni mujer. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay una plenitud de restauración
de aquellos que estaban separados. En segundo lugar, la Biblia ayuda con instrucciones bien explícitas sobre cómo debe el hombre tratar a la mujer y la mujer tratar al hombre. Por lo tanto, aquí Dios no se quedó corto con eso. Ahora, debemos entender que Dios restaura nuestra identidad, incluso nuestra identidad de género, por medio de, en primer lugar, de la muerte a los rudimentos de ese mundo. Tengo que entender que hay una batalla por redefinir la manera como yo interpreto el mundo y mi identidad. Y la experiencia con Cristo, lo primero que hace es hacerme morir para una definición de ser humano que es construido socialmente y volver a la definición de fábrica. Entonces es una experiencia de muerte, es una muerte intelectual, porque nosotros somos discipulados semanalmente por una cultura que revela al ser humano de una forma contraria a lo que las Escrituras enseñan. Nosotros escuchamos constantemente el mensaje de la serpiente, porque si alguien puede decir aquí, no, pastor, yo no estoy de acuerdo con eso, no será la primera persona. La primera persona fue el propio Satanás en el huerto del Edén, cuando dijo, no, no es así. No es así que Dios dijo. No es así que Dios, no es eso lo que Dios quiere. No es eso lo mejor. Tengo una otra versión. Y hemos muchas veces acalentado esa nueva versión en nuestros corazones. Y hemos sido discipulados por eso. Por lo tanto, la experiencia con Cristo, ella nace primeramente de una muerte intelectual, de renuncia de una visión de mundo, para abrazar el modelo bíblico de lo que es el ser humano. Ahora, debemos nosotros, como iglesia de Jesús, en ese tema, tratar con mucho amor, porque la iglesia es el único lugar del mundo posible donde una persona que está luchando con tensiones en su vida sexual y luchando con su identidad de género debe ser amada. Porque si esa persona no es amada en la iglesia, no será amada en ningún otro lugar. Pero ese amor que debemos tener por personas que muchas veces son nuestros hermanos, parientes, amigos, compañeros de trabajo, ese mismo amor solo es amor si es acompañado por la verdad. Es lo que la palabra nos enseña. Debemos hablar la verdad en amor, considerando que hay luchas en la sexualidad de otros que nosotros no entendemos. A veces tenemos más juicio que amor. Hay procesos, hay etapas, pero nuestra postura debiera ser primeramente el amor. Y es el amor por Cristo que me hace amar el otro. Y amor por Cristo me hace empatizar con el otro. Pero es el amor por Cristo que me hace ser honesto con el otro y decir que no es así, que la humanidad verdadera funciona. Tengo que ser consciente con eso. Y tenemos que ser nosotros una comunidad que ama a aquellos que están luchando luchas que nosotros no entendemos. La Biblia apunta para una realidad donde el pleno autoconocimiento será alcanzado. La plena realización del ser humano con su cuerpo. Quizás hoy día te miraste en el espejo antes de salir y no te sentiste de acuerdo. Como que, pucha, no me calza. O soy muy gordo, muy flaco, muy alto, muy bajo. Mi pelo no cae para acá, cae para allá. O se me caen muchos pelos. O se me ven las arrugas. Y uno en lucha con su cuerpo. Y hay muchas tensiones y muchas angustias en nuestras vidas con relación a eso. Debemos entender que llegará el momento donde todas esas angustias serán eliminadas, sea de naturaleza estética, sea de naturaleza física de la salud, sea de naturaleza sexual. Todas esas experiencias con el cuerpo serán plenamente satisfechas en el reino venidero de Jesús, donde Él vendrá y restaurará todas las cosas. Y nosotros tendremos cuerpos. Esa es la esperanza del Evangelio. El Señor quiere que entendamos que el cuerpo humano tiene dignidad, tiene propósito, tiene forma. La dignidad del cuerpo humano va a desafiar nuestro estilo de vida, va a desafiar nuestros valores, va a desafiar, por ejemplo, la manera como relacionamos ahora con las tecnologías. Porque muchas veces atribuimos a la tecnología un valor superior al del humano. El ser humano es digno, pero el ser humano tiene un propósito. Y ese propósito va a desafiar nuestro consumismo hedonista, que utiliza el cuerpo para satisfacerse a sí mismo, para su autoplacer.
El Señor no creó al ser humano para sí mismo. Por eso creó el hombre para la mujer y la mujer para el hombre. No solamente para la relación matrimonial, sino que para la relación de sociedad. Donde Cristo vino a dar el ejemplo, porque Él no vino a ser servido, sino que a servir y dar su vida. Pero el cuerpo humano también tiene una forma que revela tanto unidad como diversidad entre hombres y mujeres. Y eso desafía nuestros conceptos populares de género, nuestro machismo, nuestra misoginia. Eso confronta también todas las versiones e ideologías que abrazamos, pensando que estamos haciendo el bien o que estamos evolucionando mentalmente, pero que en realidad es un escape, una división del diseño original. Y nos llama a humillantemente en los pies de Jesús volver a reconocer el cuerpo tal como Él creó, hermoso, digno, funcional y para su gloria. Que el Señor nos permita vivir así. Si usted tiene alguna pregunta durante la semana, envíenos ahí para que podamos conversar durante este mes. También ahí hay un pequeño resumen de este mensaje y de los anteriores. ¿Ok? Vamos a orar. Cierra tus ojos.